Lengua Guaraní, académico número 6, fundador, y es presidente de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la capital de Paraguay. Escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología, además de numerosos artículos publicados en revistas y periódicos especializados. Como verán, el profesor David nos puede enseñar muchísimo sobre sus dos temas más importantes de investigación y estudio, que es la lengua y la cultura guaraní. Te escuchamos, David. Muchas gracias, Mabel. Un saludo para todos los que están ya dentro de la sala y para los que también van a vernos a distancia posteriormente. A todos un saludo afectuoso desde el Paraguay. Y bueno, nuestro tema dentro de este encuentro, el encuentro del día de hoy, tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro de la lengua y la cultura guaraní. Y allí yo creo que tenemos cuestiones así muy importantes que compartimos históricamente con el Uruguay, con la Argentina, con el Brasil y también con Bolivia. Es lo que tenemos como un factor de unión dentro de esta gran región, hoy con el nombre de Mercosur, pero probablemente el nombre más antiguo, la región guaranítica, ¿verdad? Nosotros acá en Paraguay tenemos, de hecho, el más alto porcentaje de guaraní hablantes hasta hoy, comparado a los países hermanos que mencioné. En el Paraguay prácticamente un 85 a 87% de la población sigue siendo guaraní hablante, y dentro de ese porcentaje casi un 40%, probablemente un poco más, es exclusivamente monolingüe guaraní. Se comunica, vive, nació, vive y probablemente va a morir hablando guaraní. Hay veces poco o nada de castellano, pero mucho de guaraní. Y por eso suelo decir, donde me toca la oportunidad de hablar, de desarrollar alguna ponencia, una conferencia, que es imposible entender al paraguayo sin el guaraní, y también al guaraní sin el paraguayo. Como que somos dos en uno, ¿verdad? Y eso compartido, repito, en la región con los hermanos argentinos, brasileños, bolivianos y también uruguayos, porque Uruguay tiene el nombre guaraní, ¿verdad? Y varias de las ciudades de Uruguay tienen nombres en guaraní. Lo mismo que, repito, en el caso de la Argentina, sobre todo en la zona, digamos, limítrofe con el Paraguay, con el Brasil y también del otro lado con Bolivia. En Bolivia, que tienen 38 idiomas oficiales y fuera del castellano 37, las lenguas más habladas son el aymara, el quechua y obviamente ya luego el guaraní. En las provincias, en los departamentos que están en la frontera con el Paraguay, como Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, que son los más próximos, son departamentos guaraní hablantes hasta hoy. Y en el caso del Brasil, nosotros acá en la frontera con Mato Grosso, con Paraná, Río Grande, vamos a encontrar mismo São Paulo, Río de Janeiro, a miembros hoy todavía de comunidades nativas, indígenas, originarias, estas comunidades, y son de la familia lingüística guaraní. Nunca olvido un video que me tocó ver en Uruguay de una familia ambigá guaraní, nativos indígenas que viven en Uruguay hoy, ya obviamente con una serie de adaptaciones dentro del proceso de aculturación a lo que es la cultura occidental, pero sin embargo haciendo un tremendo esfuerzo por mantener esa identidad, esa raíz cultural. Menciono esto como un punto de partida. Hablar del guaraní ampliamente es hablar del guaraní que nace en el Caribe, donde ya la palabra es caraíbe, una palabra guaraní. Caraí
un nombre guaraní. Luego vamos a encontrar próximo a Venezuela, y en Venezuela regiones, zonas donde se habla de guaraní hoy. El nombre de Guayana, que en realidad bien pronunciado es Guayaná, ¿verdad? Guayá o Guará significa persona o gente, y Aná significa pariente. Acá en Paraguay somos muchos, me incluyo en ese número de gente que tiene hijos, en este caso una hija que se llama Anaí. Y Aná es el pariente, el familiar, y es pequeño o pequeña, el familiar, el pariente más pequeño. Tengo una hija que se llama Anaín Burucuyá, Burucuyá, que es la pasionaria, también otro nombre guaraní. Bueno, y así como eso, nosotros vamos a encontrar luego en territorio brasileño el mismísimo Itamaraty, que ellos, ustedes saben perfectamente, escriben Itamaraty, allí al terminar es con la Y, que en guaraní esa es la U, y bien pronunciada la palabra es Itamaraty. Itá es la piedra, maná deforme, irregular, y Ty el lugar donde abundan las piedras de forma irregular, ¿verdad? Mismo el más grande estadio del mundo, como dicen los hermanos brasileños, el Maracaná es el nombre de un loro, ¿sí? Y bueno, son variedades de loros, y una de ellas es la que se conoce con el nombre de Maracaná. Repito, el mismo caso de Uruguay, así como Paraguay es Paraguay. Pará en guaraní es el mar, y hoy se sabe que el Chaco paraguayo, también el argentino y el boliviano, en algún momento fueron base de un mar, de un antiguo mar, que se sabe alguna vez se produjo un cataclismo y como consecuencia de eso desapareció el mar. Y la palabra agua significa lo que desaparece, algo que desaparece lentamente, ¿verdad? Y que es el río del mar que desapareció. Y lo mismo en el caso de Uruguay, aparte de que son varias las acepciones de la palabra, ¿verdad? Una de ellas probablemente la que más se aproxima digamos, a la forma de nominación que los guaraníes siempre le dieron a los lugares, es cuando se utiliza el nombre de un elemento abundante en la naturaleza. Por ejemplo, ya por una cuestión técnica, los que nos dedicamos al estudio de la toponimia o de las toponimias, porque podemos referirnos a las que tenemos en Paraguay, dentro de un departamento, alguna ciudad, lo mismo que en la Argentina, en el Brasil, o repito, Uruguay o Bolivia. Y allí, ¿qué es lo que podemos rescatar? Que los guaraníes cuando nombran un lugar, ven primero qué es lo que más abunda. Y por ejemplo, donde hay muchos tigres, que tigre se dice yaguareté, entonces se le agrega la terminación cuá, cuando se trata de animales y de personas, y cuá significa el lugar donde abundan. Por ejemplo, los tigres, yaguareté cuá. Y acá algo muy próximo a la historia común con Uruguay, la presencia en algún momento de Artigas que había llegado acá con los afrodescendientes que formaban parte del grupo de esclavos que tenía. Al retirarse, liberó a estos esclavos y quedaron no muy lejos de Asunción, en un lugar que se llama Cambacuá. Cambá es la persona de color, ¿verdad? Y Cuá, en este caso, es el lugar donde viven, donde están las personas de color, afrodescendientes o negros o negras, ¿verdad? Bueno, este es un dato para ir aproximándome al tema de Uruguay. También donde abundan plantas, ya cambia la terminación, en vez de Cuá, es T. Entonces acá donde hay un lugar lleno de cocoteros, solemos decir bocayá. Bocayá es el cocotero. Acá más comúnmente le decimos coco. Y Ti significa atí, conjunto, lugar donde abundan las plantas de cocotero. Tenemos un lugar muy conocido donde se hace un tejido muy especial característico del Paraguay, que es el aopoí.
sería una traducción de ropa fina, por el tipo de confección, ¿verdad? Y el lugar se llama Yataití. Yataí o Yataí es una planta, un árbol, una planta, para ser más exacto, y Tí es el lugar donde abundan los Yataí o Yataí. Y así vamos a encontrar lugares como los que estoy mencionando, son muchos, que en Paraguay se mantienen aún nombres de lugares totalmente en guaraní. Y yendo a Uruguay, siguiendo esa referencia que estoy dando, los guaraní al mirar los ríos o cursos de agua, siempre se fijaron en cuál pez o peces eran los más abundantes. Y entonces, por ejemplo, acá en Paraguay tenemos un río que está en la frontera ya con la Argentina, en la zona de Itapúa, el departamento que tiene enfrente a Misiones Argentina, es, por ejemplo, Yatitaí. Yatitá es el caracol y es el río de los caracoles, o el río donde abundan los caracoles. Está otro pez acá muy conocido, seguramente también por ustedes. Acá es el surubí, y decimos surubí, y el río de los surubíes, ¿verdad? Bueno, y así, allí ya nos llegamos al término de Uruguay, y una de las acepciones es que el uruguá, significa blando, se refiere a un tipo de caracol, una variedad, y el río donde abundan ese tipo de caracoles, además de otras que yo sé que ustedes conocen también. Pero siguiendo un poco digamos, el proceso de nombramiento de lugares por parte de los guaraní, la lógica nos lleva a pensar que algo tiene que haber en ese río que hizo que asumiera ese nombre. Lo uruguay, repito, refiriéndose a una clase de caracol. Y como eso, vamos a ir encontrando muchos lugares con nominación guaraní todavía en esta América así de grande como es, pasado 500 años de la famosa conquista y colonización por parte de los españoles y de los portugueses, ¿verdad? Bueno, y entonces yo digo en ese sentido algo muy importante. Yo creo que en general tenemos siempre una visión eurocéntrica en la relación, en el relato, en la narración de la historia. Nosotros acá por mucho tiempo siempre tuvimos la idea de que llegaron los conquistadores al Paraguay y fue como que llegó la gente y a partir de allí se pobló todo y a partir de allí empezó todo, ¿verdad? Sin embargo, hoy, con una serie de estudios muy importantes hechos en el ámbito de la arqueología, se sabe que en Paraguay tenemos poblaciones tan antiguas que van más allá de los 3.000, 8.000, 12.000 años de antigüedad. Hoy ya tenemos eso constatado, eso está documentado, y dentro de eso quiero comentarles a ustedes como una especie de referencia a esto que les estoy mencionando, yendo al principio de todo. Y allí entonces nos vamos a encontrar con una serie de elementos que son interesantes de conocer, y algunos de ellos con una proyección milenaria, ¿verdad? Por ejemplo, el hábito de los nativos, de los indígenas guaraní, desde un comienzo de enterrar a sus fallecidos, a sus muertos, en urnas funerarias. Las urnas son como una especie de cántaros, que les voy a mostrar en un momento la imagen, y ese trabajo artesanal, porque de eso se trata, se hizo desde los orígenes hasta hoy. Justamente parte de estas investigaciones que condujeron a obtener los datos precisos de hace cuántos años están en esta zona los nativos, refieren justamente como elemento de evidencia a estas urnas funerarias. Entonces, quiero mostrarles en la secuencia, en el tiempo, 3 trabajos arqueológicos hechos en Paraguay, repito, debidamente documentados. Y en ese sentido,
voy a pasar, si tengo allí la posibilidad de compartir, voy a mostrarles en un segundito. Acá voy a empezar a mostrarles una primera imagen. Me dan un segundito que acá ubico mi primer material y ya les muestro. Un ratito, ya estamos por acá está. Bueno, quiero empezar mostrándoles esto. Voy a compartir ahora y es un primer trabajo hecho en la década de 1980. Tuvo 8 años de duración la investigación llevada adelante por 3 importantes arqueólogos, 2 de ellos acá paraguayos y una italiana brasileña. Entonces, acá voy a compartir con ustedes esta primera imagen y de paso hacerles un comentario al respecto. Un segundito y ya ubico esta imagen para poder mostrarles. Bueno. A ver un poco. ¿Qué ocurre siempre? Que uno prepara todo y al momento de tener que mostrar nos encontramos con la sorpresa de que no está todavía disponible. Hay un ratito. Yo creo que acá ya vamos a poder. Ahora, bueno. Voy a mostrarles esta primera imagen antes de ir a la que les estuve comentando. Esta que van a ver, si me indican si ya aparece, si alcanzan a ver, si me pueden, por favor. Ahora sí. Bueno. Este es un mapa de América que nos muestra la situación al año 2021 con respecto a las naciones originarias, pueblos originarios. En Paraguay acostumbramos a decir indígenas. De hecho, hasta en la ley figuran ellos como indígenas, pueblos indígenas del Paraguay. Repito, en otros lugares originarios o nativos. Y si ustedes se fijan en esta primera parte, en el cursor, allí donde hoy día están Cuba, República Dominicana, Haití, que digamos fue el sitio de la llegada de los conquistadores, ustedes van a ver allí que hay una referencia de 0% de una lengua nativa que alguna vez haya hablado allí. Es decir, ya no existen rastros de aquella cultura del tiempo de la conquista. Van a ver ustedes el caso de México con un 5,2%. En una población millonaria hoy, apenas un 5,2% de México es población nativa o tiene en este caso idiomas o lenguas de origen nativo, americano. Van a ver después ustedes, probablemente acá donde ven el 23%, lo que tiene que ver con el maya, zonas como Guatemala y otros que ustedes van a ver allí dentro del mapa. Y luego ya los números son muy, pero muy bajos. En algunos casos ven ustedes 0,02, 1,3, 1,8. Y en lo que hoy día es Venezuela, van a ver ustedes 1,5% de lenguas nativas que aún se hablan. Ya no hay datos, por ejemplo, allí al lado, yo les decía lo de Guayana y otros, allí ya no aparecen datos. El caso de Colombia, que ustedes ven allí un 0,8, van a ver un 6,8 en Ecuador, y cuando hablamos de Ecuador estamos hablando del quichua o quechua, ¿verdad? Lo mismo que en la zona del Perú, 16% del Perú sigue hablando una lengua nativa, preferentemente, repito, el quechua, ¿verdad? En el caso de Bolivia, la predominancia del aymara, en un 23%. Vean ustedes el caso de Chile, 1,3%, y todos saben de que la lengua predominante de aquellas que en algún momento tuvieron vida en todo el territorio chileno, hoy queda el mapuche. Van a ver ustedes el 0,8 en la Argentina, sobre todo en el norte y cosa notable también al sur. Y Uruguay aparece con 0%. Yo mencionaba una comunidad que hoy todavía está allí, porcentualmente ya no es lo suficientemente significativa como para marcar un porcentaje más allá del 0, ¿verdad? Estamos hablando de una población escasa,
no alcanzan a 30 personas las que están allí. Y ven ustedes el caso del Brasil, con lo enorme que es, un 0,3%, sobre todo en la zona del Amazonas. Y el caso llamativo siempre del Paraguay, 87%. En la población del Paraguay, 87% hablante guaraní. Sin embargo, el 1%, el 1 y un poquitito más por ciento, es población nativa indígena, en ese 87%. Si quieren ustedes un 85,5% restante, ya no es población indígena o nativa u originaria, ya es población paraguaya, mestiza, ¿verdad? Sin embargo, acá se dio el raro fenómeno de que la lengua del conquistador fue reducida y la que tenía que haber sido lengua reducida pasó a ser la lengua dominante en el Paraguay. Este es un dato, insisto, muy interesante para lo que vamos a ver seguidamente. Esta es una primera referencia. No sé si sobre esto que estoy diciendo hasta ahora, como quiero que sea una cuestión interactiva, hay alguna consulta, algún comentario que quieran hacer, y entonces yo respondo y continúo, ¿sí? Si es que hay alguien que desea, en este caso, consultar algo. Bueno, si no, entonces voy a preparar esta otra imagen que es la que les dije. Un segundito. Bueno, acá está. Marco esta imagen y ahora dejo de compartir la anterior y voy a compartir esta que van a ver seguidamente, que es a la cual yo me estaba refiriendo con respecto ya a la antigüedad de la cultura y en este caso de la lengua. Este es una fotografía, en primer lugar, una fotografía de un sitio que está, Asunción, que es la capital del Paraguay, y de Asunción a este lugar existe en línea recta unos 80 kilómetros. ¿Y qué es lo que en este lugar, en la década del 80, se encontró? Esto que ustedes están viendo acá, al lado derecho, está el cursor en este momento, ahí se encontraron unas urnas funerarias, que son estas que ven ustedes acá. Les decía la forma de un cántaro. Y este ha sido siempre el medio utilizado por los guaraníes para enterrar a sus muertos. Tuvieron siempre una delicada concepción de la muerte, y en ese sentido siempre pusieron los cuerpos en estos yapepó. Yapepó se dice, J-A-P-E-P-O, yapepó. La J en guaraní se lee como la del inglés, como en James, y acá es yapepó. Bueno, y ven ustedes una que está entera y dos que están rotas acá. Esto se debió a que en algún momento un puente que estaba al lado del sitio que fue investigado había caído y la gente cruzaba en carretas y sin darse cuenta se llegaron a pisar varias de estas urnas y quedaron rotas. Sin embargo, todo esto sirvió para obtener los datos siguientes. Cuando la investigación que fue llevada a cabo por José Perazo, Ana María Castillo y Luciana Pallestrini, y esto está documentado en un libro que se llama El hombre de caballero, ellos encontraron, ya usando la técnica del carbono 14, que los restos que estaban más próximos a la superficie estaban enterrados, aclaro, porque ellos tienen la idea de que la persona enterrada así va a pasar por un proceso parecido al de una semilla, a una semilla cualquiera que uno puede enterrar. ¿Qué va a ocurrir? Con el tiempo va a brotar y va a tener vida. Ellos también creían en la posibilidad de que la persona vuelva a vivir, y para eso tenían entonces la costumbre de enterrarlos en estas urnas. Fallecida la persona, comprimían el cuerpo y venía el alfarero, hasta hoy viene el alfarero, y con el cuerpo ya comprimido, ¿qué hace? Comienza a moldear alrededor del cuerpo esta urna. En algunos casos también suelen hacer hasta la mitad
luego introducen el cuerpo y luego terminan de hacer la otra mitad de la urna. Esto, repito, fue estudiado y se encontró que los más recientemente enterrados en 1988 tenían 990 años, poco más, un poco menos, 1000 años de antigüedad. Doblaba ya lo que en ese momento era el tiempo que todos recordábamos del descubrimiento de América, los 500 años. Bueno, y allí resulta que estas urnas, las más recientemente enterradas, ya tenían 1000 años. Pero lo notable del caso es que a mayor profundidad, como hasta 4 metros de profundidad, habían aún otras urnas, y esas urnas que estaban enterradas a más profundidad tenían nada más y nada menos que 3620 años. 3620 años. Repito, esto tiene por cada caso una ficha técnica, es una ficha elaborada con todo el rigor científico, y este dato es relevante, 3620 años. Si nosotros a eso le restamos estos 500 años del descubrimiento de América, estamos hablando de 3100 años antes de que el mismísimo Colón haya partido de Europa a América. Acá 3120 años antes ya había gente viviendo, y que tenía, entre otras cosas, la delicada costumbre de enterrar a sus muertos en urnas funerarias que son parte del arte indígena. Urnas que inclusive tienen otra vez un dato así interesantísimo de mencionar: el borde, esto que está acá en la parte superior, que allí les muestro con el cursor. Ese borde era ornamentado. Ellos hacían allí unas imágenes, hay veces de figuras geométricas, y hoy en día los que estudian estas urnas están prácticamente seguros de que estas urnas, en esos bordes ornamentados, tenían lo que hoy en día para nosotros son una especie de códigos de barra, porque ninguna de las imágenes se parecen. Para cada fallecido, un tipo de ornamento en el borde de la urna. Entonces, este es el primer trabajo de prospección arqueológica hecho en Paraguay desde 1980 hasta 1988. 8 años de trabajo por parte de este equipo para finalmente indicar que los restos fósiles más recientemente enterrados tienen 990 años, 1000 años, y los más antiguos en el lugar tienen hasta 3600 años. Bueno, paso a mostrarles la otra imagen que tiene que ver con el segundo trabajo hecho acá en Paraguay con respecto a acá está. Esta es la otra imagen, que es la que ustedes están viendo, y en este caso, ¿qué es lo que llama la atención? Es la misma urna. Acá se ve mejor el borde del cual les estuve hablando. Acá a este borde me refiero, este borde ornamentado. Esta urna fue encontrada en el sitio donde hoy en día nosotros tenemos en forma conjunta con el Brasil la hidroeléctrica de Itaipú, la Itaipú Binacional. Y bueno, y en el sitio, al momento de hacerse las excavaciones para poner las bases de lo que es esa represa hidroeléctrica, a medida que se iban haciendo las excavaciones, fueron saltando estas urnas. Y esto está inclusive en el Museo de Historia Natural, o Museo de la Tierra Guaraní, como también se le llama a esta parte, que está allí en la zona probablemente es mucho más fácil recordar Ciudad del Este, porque a más o menos 7 kilómetros de Ciudad del Este está Hernandarias, y Hernandarias es la capital de la represa de Itaipú, y allí está el museo y allí están estas urnas. ¿Qué pasó en este caso? A pedido de las dos direcciones de Itaipú, lado paraguayo y brasileño, se realizaron las investigaciones arqueológicas usando la misma técnica del carbono 14. Están las fichas técnicas en ambos lados de Itaipú, el lado paraguayo como el lado brasileño, y los resultados son los siguientes: 8000 años
las urnas más recientemente enterradas y 10.000 años las urnas más antiguamente enterradas en el sitio de Itaipú. Estamos hablando de si 500 años de América, a esos 500 les restamos 10.000 y nos sobran 9.500 años de historia, de prehistoria en este caso, de gente que ya estaba viviendo acá y que, repito, entre otras cosas y que destacamos nosotros, tenían la costumbre de enterrar a sus fallecidos en estas urnas funerarias. Hay una tercera, esta de la que les mencioné recién de Itaipú, se hizo entre los años 1993 y 1994. Pero después, un grupo multidisciplinario que vino de España, de Altamira, llegó al Paraguay y fue al noreste, hacia la zona de una ciudad también muy conocida, que es Pedro Juan Caballero, y allí tuvieron contacto y a pedido inclusive de la comunidad indígena Paín Tavitená. Ellos son guaraní y el nombre de la nación es Paín Tavitená. Estos Paín Tavitená pidieron a este grupo multidisciplinario español que vinieran al lugar a hacer una prospección arqueológica, y vinieron profesionales de distintas especialidades. Trabajaron en el lugar entre 2007 y 2009. Esto fue mucho más reciente. Y entre otras cosas, por ejemplo, encontraron esto que están viendo ustedes en este momento. Son inscripciones rupestres. Inscripciones rupestres, les llamó la atención, incluso con una sierra especial. Ellos recortaron una parte de esto que estamos viendo y llevaron a España para un mejor estudio. Y luego ya al venir al Paraguay para rendir el informe final, volvieron a traer la piedra que habían llevado. ¿Y qué es lo que acá se encontró? Un ratito, y quiero mostrarles inclusive para que tengan esta. Dice, el Museo de Altamira de Cantabria, al norte de España, encontró en el Yasucá Vendá, es el nombre del lugar, un nombre guaraní. Se considera que el Yasucá Vendá es como el paraíso terrenal. Y bueno, allí ven ustedes el Yasucá Vendá de los Paín Tavitená. Estos están ubicados al sur de Capitambado, en el departamento de Amambay. Repito, en las proximidades de Pedro Juan Caballero. Y dice, los indicios más antiguos de la presencia del hombre en la zona están entre 5.200 años para los restos fósiles, digamos, más recientemente enterrados, hallados, pero las personas que fueron enterradas 5.200 años atrás. Y los más antiguos en el lugar tienen hasta 12.000 años. Bueno, esto es aquellos que están en la sala y aquellos que siguen esta charla que estamos haciendo, pueden escribir en el navegador en internet el nombre de esta persona. Acá estoy ubicando mi cursor en la cuarta línea de esto que acabo de leer. Dice José Antonio Lacheras. Este fue el director del proyecto de investigación. Y escriben ustedes José Antonio Lacheras, pueden poner Paraguay, pueden poner Amambay, o el nombre de la comunidad indígena, que es Paín Tavitená. Y van a encontrar allí el informe detallado de esto que les acabo de relatar brevemente acá. Esto es con respecto a las tres investigaciones arqueológicas hechas hasta hoy. Son evidencias, tienen un sustento, una fundamentación científica, y bueno, es lo que hoy podemos contarles a ustedes con respecto a lo que es digamos, ese pasado o ese origen probablemente de la cultura guaraní acá en el Paraguay. Se habla inclusive de tres corrientes migratorias que llegaron hasta esta parte de América. Concretamente me refiero a lo que es el Paraguay. Y esto que ven ustedes acá seguidamente es un trabajo hecho por una de las más importantes antropólogas, también arqueóloga, lingüista, muy conocida en el mundo, la doctora Branislava Susnik. Ella de origen era de Eslovenia,
Eslovenia, fue traída al Paraguay por uno de el más grande filántropo que tuvo el Paraguay, el doctor Andrés Barbero, y por pedido de Andrés Barbero ella hizo una investigación de todos los pueblos indígenas del Paraguay. Y ese trabajo le llevó a esta conclusión que ustedes están viendo acá, y donde concretamente ella habla de tres corrientes migratorias que llegaron a América y que impactaron en la población nativa indígena del Paraguay. Ella habla, por ejemplo, de una corriente de origen australoide, y esa corriente corresponde al Paleolítico inferior, según ella. Y ella encontró a descendientes de esta primera corriente de origen australoide australiano a estas etnias, naciones indígenas que hoy siguen viviendo en Paraguay. Los Chorotí, los Chulupí Onibaclé, los Lenguas, los Toba, los Angaité, los Sanapaná, los Guaná, son parte de esa primera corriente, la más antigua. Según Suchnik, hablamos de 60.000 años atrás. Y luego ella menciona una segunda corriente migratoria, que en este caso es de origen proto-siberiana o mongolés, dice ella, y dice, estos llegaron aproximadamente unos 40.000 años atrás. Y ella encontró a los descendientes de esa corriente en el Chaco paraguayo, y ella dice que los Chamacoco y los Ayoreo, ¿verdad?, son descendientes de esa segunda corriente, 40.000 años atrás aproximadamente, según la doctora Branislava Suchnik. Este trabajo ella lo hizo en compañía de otro gran antropólogo paraguayo, el profesor Miguel Chase Sardi. Bueno, y vamos a llegar a la tercera corriente, que es particularmente la que más nos interesa por esa gran nación guaraní. Y ella dice que hubo una tercera corriente migratoria que viene, y van a ver ustedes acá, dice proto-malaya, y ella habla de una migración que se produjo de la zona del sur de Asia, Malasia para ser Indonesia, para ser más exactos, que llegan y descendientes de esta tercera corriente, que para ella inclusive ya corresponden al neolítico, ¿verdad? Entre ellos ella menciona justamente a todas aquellas que hoy día forman parte de las naciones guaraní hablantes, los Mbigá, el caso también de los Abacatú, ¿verdad?, o Abá guaraní, el caso de los Paín, Aché, Guarayú y Tapieté. Y bueno, este trabajo de Suchnik es un trabajo muy importante, porque también ella sostuvo en sus obras que esas migraciones se dieron, y que de las tres migraciones, ella, por las características craneanas y de otra parte de la contextura del cuerpo, ella decía, bueno, por las características que tienen, estos corresponden a la primera corriente migratoria, estos a la segunda y finalmente la tercera. La tercera, ella decía que podía tener entre 20.000 y 15.000 años de antigüedad acá en la región, y que esto se convirtió en este caso en un documento muy valioso para hacer el estudio hoy de los pueblos indígenas en el Paraguay. Bueno, esto con respecto a lo que hace al origen, a la antigüedad. No sé si en esta parte voy a pasar después un poco ya a lo que es la actualidad, y luego para apuntar a la última parte, pero en esta primera parte, si es que hay algún tipo de consulta, yo les decía que por esas cosas de la vida, no sé si solamente nosotros acá, habrá ocurrido en la Argentina o en Uruguay o en el Brasil, ¿verdad?, dentro de esa visión eurocentrista de que todo empezó con la llegada de los conquistadores, ¿verdad?, a América, y esto que acabo de mostrarles marca la presencia de comunidades humanas, pero muchísimo tiempo antes siquiera de la llegada de Colón a América. Estamos hablando acá de hasta 12.000 años en el caso del Paraguay. Yo concretamente me refiero al caso nuestro, que es lo que en este caso tenemos documentados. Los tres casos.
el hombre de caballero, 1988, el informe final, el hombre del Alto Paraná, otros dicen de Itaipú, del año 1994, y finalmente el hombre de la Mambay, que es la zona a la que me referí última, donde se habla de una población que tiene hasta 12.000 años de antigüedad. Me quedo acá un ratito, si hay alguna consulta, algún comentario, y luego paso a la siguiente parte. Si hay alguna consulta, le escucho a la persona que quiera preguntar o hacer algún comentario al respecto. Si no, ustedes me indican y yo continúo con la siguiente. Pueden abrir los micrófonos si quieren hacer alguna pregunta a los que están escuchando. Bueno, entonces vamos a avanzar un poco más y yo insisto mucho, estoy abierto a cualquier consulta que ustedes quieran formular en el momento que quieran también. Quiero mostrarles un poco en el afán de darle siempre a esto un sustento científico, riguroso. Cuando nosotros estudiamos en Paraguay a los pueblos originarios, a las poblaciones indígenas, siempre nos tomamos como referencia a la gente que en algún momento se dedicó a acercarse a ellos, a investigar sobre cada una de las culturas. Y bueno, dentro de eso quiero en este caso compartir con ustedes unas imágenes. Y en estas imágenes ustedes van a ver a algunas de estas personas, sobre todo aquellas que tuvieron un criterio muy objetivo en su análisis, ¿verdad? Porque nosotros acá tuvimos, como seguramente en toda América, mucha de la bibliografía que lastimosamente siempre mostraba o muestran a los indígenas como las personas más ruines, como los salvajes, como aquellos individuos que prácticamente ni siquiera tienen razón de ser. Y entonces dentro de ese marco quiero compartir con ustedes esta parte que seguidamente les voy a mostrar. Nuestra base de información más reciente tiene que ver con investigadores o en este caso personas que a su paso, algunos de ellos extranjeros por el Paraguay, hicieron un aporte valioso con respecto a los pueblos originarios o pueblos indígenas. Esta primera imagen que ustedes ven acá corresponde a un joven, una especie de aventurero que llegó desde Italia. Ya contaban que en su juventud él recorrió Europa, siempre buscando cosas novedosas, y cuando ya más o menos se hartó de lo que había en Europa, entonces puso la mirada en América. Llegó a Buenos Aires, allí averiguó, y en Buenos Aires le dijeron que en Paraguay había nativos, indígenas. Finalmente llega al Paraguay y aquí desde Asunción, por las indicaciones que recibió, fue al norte del Paraguay, ya prácticamente en la frontera con Brasil y con Bolivia. En un momento le voy a mostrar el mapa. Y este señor es Guido Bogliani. Guido Bogliani llegó a hacer un trabajo muy interesante rescatando hacia 1890. Estamos hablando de prácticamente unos 140 años atrás, cuando él llegó a esta parte, llegó al norte del Paraguay, al Chaco, y allí compartió un buen tiempo con los Chamacoco. Los Chamacoco lingüísticamente no son guaraní, son nativos, aclaro, son indígenas, son originarios, pero no corresponden a la familia lingüística guaraní. Ellos tienen un idioma muy diferente. Si les digo idioma diferente, es como que ustedes acá escuchen chino o ruso o inglés o alemán o guaraní o castellano y ninguno se parece. Bueno, el idioma que a él le tocó estudiar, conocer e incluso rescatar en un diccionario es el de los Chamacoco. Y él, después de su primera visita, retornó a Italia, publicó un pequeño diccionario
chamacoco castellano, ¿verdad? Y algo muy importante, si ustedes ponen el nombre de Bogliani, con doble G, Guido Bogliani, y ponen allí retratos indígenas, van a encontrarse con los primeros retratos que se hicieron así en vivo y en directo. Y esos retratos fueron obras de Guido Bogliani. Es una cuestión muy interesante. No solamente fue el rescate de la palabra y esas palabras que después integraron un breve diccionario chamacoco castellano, sino que también las imágenes. Él se dedicó a retratar a hombres y mujeres que formaban parte de la etnia de la nación chamacoco. Esta segunda imagen corresponde a otro grande, no solamente de acá Paraguay, inclusive la Argentina, sino que muy conocido antes de llegar a América, en Europa, para ser más exactos en Suiza. Es el famoso sabio Moisés Bertoni, que más o menos también llegó a esta zona allá por 1890, ¿verdad? Y en ese sentido, él llegó como para desarrollar actividades de investigación, vino acá motivado por el deseo de constituir una sociedad modelo de gente buena, de gente decente, bueno, y se instaló por indicación del entonces presidente argentino Julio Argentino Roca en la zona de Misiones, Argentina, y por una serie de desencuentros que tuvo con los vecinos allí en las costas del Paraná, en la frontera con el Paraguay, un día le prenden fuego al rancho, a la vivienda de Bertoni, y en la desesperación él y su familia subieron a unas embarcaciones que tenían y que hicieron directamente cruzaron al territorio paraguayo.